Hola queridos estudiantes, siguiendo con el estudio de la nomenclatura de los grupos funcionales, en la clase del día de hoy vamos a estudiar cómo se nombran los hidróxidos. Los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidroxilos, como es el anión OH, es decir, es un conjunto formado por tres elementos químicos, conformado por un metal, el oxígeno y el hidrógeno. Los hidróxidos son conocidos también como bases o álcali. Aquí podemos observar la molécula de hidróxido de sodio, la cual está compuesta por el oxígeno, el hidrógeno y el sodio como metal. Dicho de otra manera, los hidróxidos son compuestos iónicos formados por un metal que hará las veces de catión y un elemento del grupo hidroxilo OH que hará las veces de anión. ¿Cómo se originan los hidróxidos? Estos se van a formar cuando un óxido básico se disuelve en agua y se origina una disolución básica. De ahí que se denominen bases. Entonces vamos a tener un óxido básico que se va a mezclar con agua y nos va a producir el hidróxido. Veamos un ejemplo. El óxido básico, como el óxido de magnesio, mezclándose con agua H2O, nos va a producir el hidróxido de magnesio. Es importante tener en cuenta que en la formulación de los hidróxidos, los números de oxidación tanto del metal como del hidróxido se van a tener en cuenta en la fórmula y estos van a ser trasladados como subíndices a su compañero. En este caso, el número de oxidación del hierro es 3, se ubicará como subíndice del hidróxido. Y el número de oxidación para el grupo hidróxido, que es -1, se desplazará como 1 a ser parte como subíndice en el hierro. En el caso que el subíndice sea 1, no será necesario mostrarlo en la fórmula, como ocurre con el hierro en la formación del hidróxido de hierro. Veamos otro ejemplo. Tenemos el sodio como metal mezclándose con agua nos va a producir hidróxido de sodio. Según tabla periódica, el sodio trabaja con número de oxidación +1, por lo tanto, no será visto en la formulación del compuesto. Pero en el caso del óxido de magnesio, como el magnesio trabaja con número de oxidación +2, sí pasará como subíndice acompañando al hidróxido. En cuanto a las propiedades de los hidróxidos, en general ellos comparten una serie de características como la de presentar un sabor amargo como el del jabón. Es resbaladizo al tacto, puede ser corrosivo, posee algunas propiedades detergentes y jabonosas, puede disolver aceites y el azufre y puede reaccionar con los ácidos para producir sales. De esta manera se pueden utilizar algunos hidróxidos en la producción de jabones o detergentes, como también se pueden utilizar como neutralizantes, como es el caso del hidróxido de magnesio, que tradicionalmente es conocido como magnesia o leche de magnesio, que sirve para neutralizar el ácido gástrico. ¿Cómo los vamos a nombrar? Para ellos podemos utilizar la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Pero desde el año 2015, la IUPAC estableció que la nomenclatura tradicional no va a ser usada en la nomenclatura de los hidróxidos. Por lo tanto, estudiaremos solo la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. En cuanto a la nomenclatura stock, se empiezan a nombrar los compuestos como hidróxido de, seguido del nombre del elemento metálico que acompaña al hidróxido, para el que se indicará su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis al final del nombre. Esto se debe realizar siempre y cuando tenga un número de oxidación mayor a 1, o si el metal tiene varios números de oxidación. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio. Según la tabla periódica sabemos que el hidróxido de sodio trabaja con número de oxidación +1 y por lo tanto su nombre en nomenclatura stock va a ser hidróxido de sodio 1 o simplemente hidróxido de sodio. Para el hidróxido formado por el hierro y el hidroxilo OH, tenemos que el hidróxido puede trabajar con número de oxidación +3, por lo tanto el compuesto se va a llamar hidróxido de hierro 3. Para la formación del compuesto a partir del mercurio y del hidróxido, tenemos que en tabla periódica que el mercurio trabaja con número de oxidación +2, por lo tanto su nombre en nomenclatura stock será hidróxido de mercurio 2. En cuanto a la nomenclatura sistemática, se nombrará el grupo OH como hidróxido de, precedido del prefijo numeral que lo acompaña, y seguido del nombre del elemento metálico. Para esta nomenclatura recordemos que debemos utilizar la tabla de prefijos
según el número de átomos que hay para el grupo hidroxilo. Para los ejemplos anteriores nombrados por la nomenclatura sistemática vamos a tener el hidróxido de sodio se puede nombrar como monóxido de sodio porque hay un solo grupo OH, o simplemente lo podemos llamar hidróxido de sodio. Para el hidróxido de hierro vamos a tener el nombre en la nomenclatura sistemática como trihidróxido por 3 grupos OH, terminando con el nombre del metal que sería de hierro. Y para el compuesto formado por el OH y el mercurio vamos a tener el nombre de dihidróxido por 2 grupos OH, seguido del nombre del metal, es decir, mercurio. Ya con esta información podemos pasar a realizar los siguientes ejercicios basados en la nomenclatura de los compuestos hidróxidos.